Hay personajes que definen una era, no solo por lo que hacen, sino por lo que representan. El hombre nuclear, estrenada en 1973 bajo su título original de Six Million Dollar Man, no fue simplemente una serie de acción con ciencia ficción, fue una fantasía tecnológica profundamente ligada a los miedos y sueños de su tiempo. En plena Guerra Fría, cuando la ciencia avanzaba a una velocidad inquietante, la palabra nuclear evocaba tanto progreso como destrucción. Esta serie presentó una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre cuando la tecnología no solo repara al ser humano, sino que lo redefine? Todo comienza con Steve Austin, un astronauta y piloto de pruebas que lo tenía todo: prestigio, talento y una carrera brillante por delante. Su vida cambia en cuestión de segundos cuando un accidente catastrófico destroza su cuerpo. Lo que en otra serie habría sido el final, aquí se convierte en el principio. El gobierno decide reconstruirlo usando tecnología experimental. Piernas, un brazo y un ojo biónicos que lo convierten en algo más que humano. No es un superhéroe enmascarado, ni un alienígena. Es un hombre común, modificado por la ciencia. Y esa cercanía fue clave para el éxito de la serie. Algo que muchos espectadores no saben es que El hombre nuclear nació como una adaptación de la novela Cyborg, escrita por Martin Caidin en 1972. El libro era mucho más oscuro, más político y más crítico con el uso del poder tecnológico. Cuando la idea pasó a televisión, los productores suavizaron el tono, pero mantuvieron el núcleo moral. Steve Austin no es una máquina sin emociones, es un hombre que debe vivir con las consecuencias de haber sido mejorado sin haberlo pedido realmente. Esa tensión entre gratitud y pérdida recorre toda la serie. El actor Lee Majors fue una elección decisiva. Antes de la serie, ya era conocido por The Big Valley, pero El hombre nuclear lo convirtió en un ícono. Majors aportó algo esencial al personaje: vulnerabilidad. Aunque Steve Austin podía correr a velocidades imposibles y levantar pesos increíbles, seguía siendo alguien que había perdido una vida normal. Esa dualidad hacía que el público conectara con él. No era solo la emoción de verlo saltar grandes distancias en cámara lenta. Era la empatía por un hombre que había pagado un precio altísimo por sobrevivir. La famosa cámara lenta, acompañada por ese sonido mecánico tan reconocible, no fue solo una decisión estética. En realidad, nació como una solución técnica y narrativa. Los efectos especiales de la época no permitían mostrar de forma realista los movimientos sobrehumanos de Austin a velocidad normal. Al ralentizar la imagen, se creaba la ilusión de fuerza y precisión extraordinarias. Lo interesante es que esta limitación técnica terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad más icónicas de la televisión de los 70. Detrás de esa estética había un contexto cultural muy claro. Estados Unidos vivía una mezcla de fascinación y miedo hacia la tecnología. Los avances médicos, la carrera espacial y la energía nuclear prometían un futuro mejor, pero también existía el temor de que la ciencia se saliera de control. El hombre nuclear capturó perfectamente esa ambivalencia. Steve Austin era la prueba viviente de que la tecnología podía salvar vidas, pero también planteaba preguntas incómodas. ¿Quién controla a alguien con habilidades superiores? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno en nombre de la seguridad? ¿Qué ocurre con la libertad individual cuando el cuerpo pertenece en parte al Estado? La figura de Oscar Goldman, interpretado por Richard Anderson, reforzaba estas cuestiones. No era un villano clásico, pero tampoco un simple mentor. Representaba al sistema, a la institución que había invertido millones en Steve Austin y esperaba resultados. Su relación con el protagonista estaba marcada por una mezcla de lealtad, afecto y tensión moral. En muchos episodios, se percibe claramente que Goldman ve a Austin tanto como un amigo como una inversión estratégica. Esa ambigüedad añadía profundidad a historias que, en apariencia, podían parecer simples misiones de acción. Un detalle poco conocido es que el piloto del hombre nuclear fue tan exitoso que NBC lo emitió como película para televisión antes de aprobar la serie completa. La respuesta del público fue abrumadora. La gente no solo quedó impresionada por la premisa, sino que se sintió atraída por el drama humano del personaje. Este éxito inicial dio luz verde a una producción regular que, con el tiempo,
se convertiría en una de las series más vistas de la década. Los efectos especiales, aunque hoy puedan parecer ingenuos, fueron revolucionarios para la televisión de su tiempo. Las prótesis biónicas se diseñaron con un cuidado casi quirúrgico. El ojo artificial de Steve Austin, por ejemplo, no solo era un elemento visual, se utilizaba narrativamente para justificar habilidades como la visión aumentada o la capacidad de analizar detalles imposibles para un humano normal. Todo estaba pensado para que la ciencia, aunque exagerada, pareciera coherente dentro del universo de la serie. La serie también fue muy inteligente al no convertir a Steve Austin en un ser invencible. A pesar de sus mejoras, seguía teniendo limitaciones. Sus partes biónicas podían fallar, necesitaban mantenimiento y, en ocasiones, eran vulnerables. Esto evitaba que el personaje se volviera aburrido o demasiado poderoso. Cada misión tenía un riesgo real, y el espectador sabía que, aunque Austin fuera más fuerte que un hombre común, no era indestructible. Otro aspecto fascinante es cómo el hombre nuclear mezclaba géneros. No era solo ciencia ficción, también era espionaje, drama, aventura e incluso western en algunos episodios. Esta variedad mantenía fresca la serie y permitía explorar diferentes facetas del protagonista. En un capítulo, podía enfrentarse a amenazas internacionales. En otro, ayudar a una comunidad local o lidiar con dilemas personales. Esa flexibilidad narrativa fue clave para su longevidad. La música y el diseño sonoro también jugaron un papel fundamental. El tema principal, reconocible al instante, transmitía una sensación de modernidad y acción. Pero más allá de la melodía, el sonido mecánico asociado a los movimientos biónicos de Austin se convirtió en un símbolo cultural. Aún hoy, ese sonido evoca inmediatamente la idea de fuerza sobrehumana. Es uno de esos raros casos en los que un efecto sonoro trasciende la serie y se instala en la memoria colectiva. Desde el principio, el hombre nuclear dejó claro que no pretendía ser solo un espectáculo de acción. Bajo sus misiones y sus efectos llamativos, había una reflexión constante sobre el precio del progreso. Steve Austin era un héroe, sí, pero también un recordatorio de que cada avance tecnológico conlleva una pérdida. Perdió su cuerpo original, su vida anterior y, en muchos sentidos, su libertad. Esa mezcla de poder y sacrificio es lo que hizo que la serie conectara tan profundamente con el público. Y este es solo el punto de partida. Detrás de cámaras, en la evolución de los personajes, en las decisiones creativas y en la forma en que la serie influyó en toda una generación, se esconden historias aún más sorprendentes que revelan por qué el hombre nuclear se convirtió en un icono cultural y en una de las series más influyentes de la ciencia ficción televisiva. A medida que el hombre nuclear avanzaba en sus primeras temporadas, la serie comenzó a explorar algo que iba mucho más allá del espectáculo biónico. Steve Austin no solo corría más rápido y saltaba más alto, se convertía, episodio tras episodio, en un campo de pruebas moral para la tecnología. Cada misión planteaba una pregunta implícita: ¿hasta qué punto un ser humano modificado sigue siendo dueño de su destino? La serie nunca ofrecía respuestas simples, y esa ambigüedad fue una de sus mayores virtudes. Uno de los elementos más interesantes es cómo el gobierno aparece representado. No como un villano caricaturesco, pero tampoco como un salvador benevolente. La Oficina de Investigaciones Científicas, liderada por Oscar Goldman, funciona como una estructura pragmática. Ellos salvaron la vida de Steve Austin, invirtieron millones en reconstruirlo y ahora esperan resultados. Este intercambio tácito vida a cambio de servicio genera una tensión constante que atraviesa toda la serie. Austin acepta las misiones, pero no siempre está convencido de sus consecuencias. En más de una ocasión, se le ve cuestionar órdenes, dudar o enfrentarse a situaciones donde la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelve borrosa. La serie fue muy inteligente al mostrar que la tecnología biónica no era infalible. A diferencia de otros héroes televisivos, Steve Austin tenía límites claros. Sus componentes podían dañarse, interferirse o incluso ser manipulados por enemigos. Esto añadía suspense real a las historias. No bastaba con correr más rápido o golpear más fuerte. Muchas veces la verdadera batalla era interna, estratégica o emocional. El público sabía que, aunque Austin fuera extraordinario, no estaba a salvo.
Un aspecto poco conocido es el enorme trabajo técnico detrás de las escenas biónicas. Para simular los saltos imposibles, se usaban trampolines ocultos, cables cuidadosamente disimulados y cortes de montaje precisos. Nada se dejaba al azar. Cada escena debía parecer fluida y creíble dentro de las limitaciones de la época. El resultado era tan efectivo que muchos niños y adolescentes llegaron a creer que esos movimientos eran casi reales. Ese impacto visual contribuyó enormemente al éxito cultural de la serie. Pero el hombre nuclear no vivía solo de la acción. Muchos episodios se centraban en la dificultad de Steve Austin para mantener relaciones personales. Su condición lo aislaba. No podía llevar una vida normal, formar una familia o incluso establecer amistades duraderas sin poner a otros en peligro. Esta soledad silenciosa es uno de los aspectos más humanos del personaje. A pesar de su fuerza sobrehumana, Austin es profundamente vulnerable a nivel emocional, y la serie no rehúye mostrarlo. La nostalgia también juega un papel clave en la narrativa. En varios episodios, Austin se enfrenta a recuerdos de su vida anterior, lugares, personas y sueños que ya no le pertenecen. Estos momentos sirven para recordar al espectador que, detrás de las prótesis de metal, hay un hombre que perdió algo irrecuperable. La serie utiliza estos contrastes para reforzar la idea de que el progreso tecnológico siempre tiene un precio. Otro punto fascinante es cómo la serie refleja la paranoia tecnológica de la época. Los enemigos no siempre son criminales comunes. A menudo son científicos corruptos, espías internacionales o figuras que buscan replicar la tecnología biónica para fines oscuros. Esto refuerza el miedo subyacente de los años 70, el temor a que la ciencia, sin ética, se convierta en una amenaza. El hombre nuclear funciona en ese sentido como una advertencia disfrazada de entretenimiento. La relación entre Steve Austin y Oscar Goldman evoluciona de forma sutil pero significativa. Al principio, su vínculo es casi exclusivamente profesional. Con el tiempo, se desarrolla una confianza mutua, aunque siempre marcada por la jerarquía y el deber. Goldman no es insensible al sufrimiento de Austin, pero tampoco puede permitirse ser completamente emocional. Representa el dilema institucional, hacer lo necesario para proteger al país, incluso cuando eso implica sacrificar la normalidad de una persona. La serie también fue pionera en mostrar tecnología avanzada de forma cotidiana. No se presentaba como algo lejano o futurista, sino como una extensión natural del mundo contemporáneo. Esto hacía que la ciencia ficción se sintiera cercana, casi plausible. Muchos espectadores comenzaron a ver la biónica no como una fantasía, sino como una posibilidad real en el horizonte científico. De alguna manera, la serie contribuyó a normalizar la idea de prótesis avanzadas y mejoras tecnológicas en el cuerpo humano. En términos narrativos, los guionistas se permitieron explorar una gran variedad de historias, desde misiones de espionaje internacional hasta dramas personales, pasando por experimentos científicos que salen mal o dilemas éticos complejos. Esta diversidad evitó que la serie se volviera repetitiva. Cada episodio aportaba algo nuevo, ya fuera una reflexión, una emoción o una escena memorable. Un detalle importante es que el hombre nuclear nunca perdió de vista su tono humano. Incluso en los episodios más espectaculares, siempre había un momento de pausa, una conversación o una mirada que recordaba al espectador que Steve Austin no era una máquina. Esa insistencia en su humanidad es lo que diferencia la serie de muchas otras producciones de ciencia ficción. No se trataba de celebrar la tecnología por sí misma, sino de explorar cómo afecta a quienes la incorporan. La respuesta del público fue inmediata y apasionada. La serie se convirtió en un fenómeno cultural. Juguetes, cómics, productos promocionales. El hombre nuclear estaba en todas partes. Pero más allá del merchandising, lo que realmente conectó con la audiencia fue la historia de superación y sacrificio. Steve Austin representaba la idea de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Esa narrativa resonó profundamente en una sociedad que atravesaba cambios rápidos y a menudo inquietantes. A nivel crítico, la serie fue recibida con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Algunos la veían como entretenimiento escapista. Otros percibían la profundidad de sus temas. Con el paso del tiempo, la valoración ha cambiado. Hoy se reconoce a El hombre nuclear
como una obra clave de la ciencia ficción televisiva, no solo por sus efectos o su popularidad, sino por su capacidad para plantear preguntas relevantes sobre identidad, poder y responsabilidad. La segunda etapa de la serie consolidó todo lo que la hacía especial. El personaje de Steve Austin ya estaba completamente definido, fuerte pero vulnerable, leal pero cuestionador, poderoso pero limitado. Esa complejidad fue esencial para mantener el interés del público y preparar el terreno para desarrollos aún más ambiciosos. Y cuanto más se adentraba la serie en estas cuestiones, más claro quedaba que el hombre nuclear no era una fantasía de poder simple. Era una historia sobre las consecuencias de sobrevivir cuando la supervivencia implica transformarse para siempre. Un relato donde cada avance tecnológico trae consigo una pérdida humana. Y es precisamente esa mezcla de fuerza y fragilidad lo que sigue haciendo que la serie resulte tan poderosa y memorable incluso décadas después. Con el paso de las temporadas, el hombre nuclear comenzó a profundizar en una idea que iba mucho más allá del espectáculo biónico, la transformación silenciosa del propio Steve Austin. Ya no era solo un hombre reconstruido con tecnología avanzada, era alguien que empezaba a cuestionarse qué parte de sí mismo seguía siendo auténticamente humana. Cada misión, cada enfrentamiento y cada decisión añadían una nueva capa a su identidad, creando un conflicto interno que se volvía cada vez más complejo. La serie fue especialmente hábil al mostrar que la fuerza de Steve Austin no resolvía todos los problemas. En muchos episodios, su capacidad física resultaba inútil frente a dilemas morales, traiciones o situaciones donde no había una solución correcta. Esto rompía con la fantasía tradicional del héroe invencible. Austin podía correr a velocidades imposibles, pero no podía escapar de la culpa, la duda o el peso de las decisiones que debía tomar. Esa contradicción era el corazón emocional de la serie. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es cómo se explora el control. Steve Austin no pertenece del todo a sí mismo. Aunque conserva su voluntad, su cuerpo es, en parte, propiedad del gobierno que lo reconstruyó. Esta realidad nunca se expone de forma explícita, pero está presente en cada misión asignada, en cada informe que debe entregar, en cada límite que no puede cruzar. La serie plantea así una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto alguien que ha sido salvado con recursos del Estado puede decidir libremente su futuro? Los guionistas supieron usar esta tensión para construir historias cargadas de ambigüedad. En más de una ocasión, Austin se enfrenta a órdenes que no comparte del todo. No es un rebelde, pero tampoco un simple ejecutor. Esa postura intermedia lo hace profundamente humano. No busca destruir el sistema, pero tampoco acepta ciegamente todo lo que se le impone. La serie nunca lo convierte en un símbolo político explícito, pero sí lo presenta como un individuo atrapado entre el deber y la conciencia. A nivel narrativo, esta etapa se caracteriza por una mayor atención a las consecuencias. Las misiones no terminan simplemente con la captura del villano o la resolución del conflicto. A menudo dejan secuelas emocionales, personas que confían en Steve Austin sin conocer toda la verdad, situaciones que se resuelven a un alto costo personal, decisiones que salvan vidas pero generan nuevas heridas. Esta continuidad emocional, aunque sutil, da a la serie una profundidad poco común para la televisión de acción de los años 70. La tecnología biónica también empieza a ser cuestionada desde dentro de la historia. Ya no se presenta solo como una maravilla científica, sino como algo que puede ser replicado, robado o utilizado con fines peligrosos. Aparecen antagonistas que buscan copiar o superar las mejoras de Austin, creando una especie de carrera tecnológica. Esto introduce un nuevo nivel de amenaza. No solo se trata de proteger al protagonista, sino de evitar que su condición se convierta en un precedente peligroso para el mundo. Estos episodios reflejan claramente los temores de la época. La idea de que la tecnología avanzada pudiera caer en manos equivocadas era muy real en plena Guerra Fría. El hombre nuclear utiliza esta ansiedad colectiva para construir historias que, aunque envueltas en acción, funcionan como advertencias. La serie no celebra la carrera tecnológica sin límites. La observa con cautela, consciente de que cada avance puede ser utilizado tanto para proteger como para destruir. La relación entre Steve Austin y los personajes secundarios también gana complejidad. Ya no es solo un agente enviado a cumplir misiones,
Es alguien que deja huella en las vidas de los demás, aunque esas huellas sean temporales. En varios episodios, se establece un vínculo emocional que, inevitablemente, debe romperse. Austin no puede quedarse, no puede construir una vida estable, no puede permitirse arraigarse. Esta repetición constante de despedidas refuerza la sensación de aislamiento que define al personaje. Lee Majors continúa ofreciendo una interpretación contenida pero muy efectiva. Su actuación evita el exceso y se apoya en pequeños gestos, silencios y miradas. No necesita verbalizar su conflicto interno. El espectador lo percibe en su forma de moverse, en cómo observa el mundo que ya no puede habitar plenamente. Esta sobriedad interpretativa es clave para que la serie mantenga su credibilidad emocional, incluso en los momentos más fantásticos. La estructura episódica permite que la serie explore distintos registros sin perder coherencia. Hay capítulos más centrados en la acción, otros más introspectivos, algunos con tintes casi dramáticos. Esta variedad mantiene el interés y evita la sensación de repetición. Sin embargo, todos comparten un mismo hilo conductor: la pregunta sobre qué significa ser humano cuando la tecnología redefine los límites del cuerpo y la identidad. Otro aspecto destacable es cómo la serie maneja el paso del tiempo. Steve Austin no envejece como los demás, al menos no de la misma manera. Sus mejoras biónicas lo colocan en una especie de limbo temporal. Este detalle, aunque no siempre explícito, añade una capa de inquietud. ¿Qué ocurre cuando alguien vive más allá del ritmo natural del mundo que lo rodea? ¿Cómo se relaciona con personas que envejecen, cambian y desaparecen? La serie sugiere estas preguntas sin necesidad de responderlas, confiando en la intuición del espectador. La música y el diseño sonoro siguen siendo elementos fundamentales para construir la identidad de la serie. El sonido característico de los movimientos biónicos no solo señala la acción, recuerda constantemente que Steve Austin es diferente. Cada vez que corre o salta, el espectador es consciente de que hay algo artificial en esos movimientos, algo que no pertenece al orden natural. Este detalle refuerza la idea de que el poder tiene un costo visible y audible. A nivel cultural, el hombre nuclear ya se había convertido en un fenómeno. Sin embargo, en esta etapa la serie empieza a trascender el simple entretenimiento. Se convierte en un punto de referencia para debates sobre tecnología, ética y poder. Aunque muchos espectadores la veían como una serie de acción, otros empezaban a percibir su trasfondo reflexivo. Con el tiempo, esta lectura más profunda se impondría, consolidando su estatus como una obra significativa dentro de la ciencia ficción televisiva. Lo más interesante es que la serie nunca pierde de vista su eje emocional. Incluso cuando introduce nuevos elementos, villanos o tramas, siempre regresa a Steve Austin como individuo. No es una máquina perfecta, ni un símbolo abstracto. Es un hombre que sigue intentando encontrar sentido a su existencia en un mundo que lo necesita, pero que nunca termina de aceptarlo por completo. Esta tercera etapa deja claro que El hombre nuclear no es solo una historia sobre mejoras físicas, sino sobre adaptación emocional, sobre cómo vivir con una identidad transformada, sobre cómo mantener la humanidad cuando el cuerpo ya no es enteramente humano. Y es precisamente esa lucha interna, silenciosa y constante, lo que sigue haciendo que la serie resulte tan relevante y conmovedora, incluso décadas después. En la etapa final de El hombre nuclear, la serie alcanza una madurez que va mucho más allá de su premisa inicial. Para entonces, Steve Austin ya no es solo el hombre reconstruido por la ciencia ni el agente biónico al servicio del gobierno. Es alguien que ha aprendido a vivir en una frontera constante entre lo humano y lo artificial. Cada misión, cada sacrificio, cada decisión tomada a lo largo del camino, lo han transformado no solo físicamente, sino también emocionalmente. La serie deja claro que el verdadero cambio no ocurrió en el quirófano, sino en la manera en que Steve entiende el mundo y su lugar en él. En estos episodios finales, el conflicto deja de ser externo y se vuelve profundamente interno. Steve ya no se pregunta si puede cumplir una misión, sino si debe hacerlo. La obediencia automática da paso a la reflexión. No hay rebeldía abierta, pero sí una conciencia cada vez más clara de que su valor como persona no puede reducirse a su utilidad como arma o herramienta. Este cambio es sutil, pero constante, y se manifiesta en pequeñas decisiones,
en silencios prolongados y en miradas que dicen más que cualquier diálogo. La serie se atreve a mostrar el cansancio acumulado. Steve Austin no está derrotado, pero está agotado. El peso de ser el hombre de los 6 millones de dólares empieza a sentirse como una carga más que como un privilegio. La tecnología que lo salvó también lo encadenó a una vida que no eligió del todo. Este desgaste emocional no se presenta como un gran colapso, sino como algo mucho más realista. Una fatiga silenciosa que se arrastra episodio tras episodio. Es una representación honesta de lo que significa vivir bajo expectativas constantes. La relación con Oscar Goldman alcanza aquí su punto más complejo. Ya no es solo la dinámica entre un superior y su agente, ni siquiera la de dos hombres que se respetan. Hay una comprensión tácita de que ambos están atrapados en un sistema más grande que ellos. Oscar sabe que Steve ha pagado un precio altísimo, y Steve sabe que Oscar también carga con responsabilidades que no siempre puede compartir. Esta relación, construida sin dramatismos excesivos, se convierte en uno de los pilares emocionales más sólidos de la serie. Narrativamente, la serie opta por no cerrar todas las puertas. No hay una resolución definitiva, ni una cura milagrosa, ni un regreso completo a la normalidad. Y esa elección es profundamente coherente con todo lo que se ha contado. El hombre nuclear nunca trató de finales perfectos, sino de adaptación. Steve Austin aprende a vivir con lo que es, no con lo que fue ni con lo que otros quieren que sea. Este enfoque le da a la serie una honestidad poco común y evita caer en soluciones fáciles. En estos últimos episodios, también se refuerza la idea de legado. Steve no solo actúa, deja huella, personas a las que ayuda, decisiones que cambian destinos, pequeñas intervenciones que no serán recordadas públicamente, pero que importan. La serie subraya que el valor de una vida no se mide por el reconocimiento, sino por el impacto real, aunque invisible, que tiene en los demás. Esta idea conecta profundamente con la esencia del personaje, alguien extraordinario que sigue actuando desde la humildad. La tecnología, que al principio era el centro del espectáculo, pasa a un segundo plano. Sigue estando presente, pero ya no define la historia. Lo que importa es el ser humano que hay detrás de los circuitos y las prótesis. Esta inversión del foco narrativo es una de las grandes virtudes de la serie. Demuestra que la ciencia ficción más duradera no es la que presume de avances técnicos, sino la que utiliza esos avances para hablar de emociones reales. A nivel cultural, el hombre nuclear ya había dejado una huella imborrable. Su iconografía, su música, sus efectos y su protagonista se habían convertido en símbolos de una época, pero su verdadero impacto va más allá de lo superficial. La serie ayudó a normalizar la idea de que la ciencia ficción televisiva podía ser reflexiva, ética y emocional. Abrió la puerta a historias donde el conflicto principal no es derrotar a un enemigo, sino comprender las consecuencias de nuestras propias creaciones. Con el paso del tiempo, la figura de Steve Austin ha sido reinterpretada de muchas maneras. Para algunos, es un héroe de acción clásico. Para otros, es una metáfora del hombre moderno, reconstruido por un sistema que promete progreso a cambio de control. Ambas lecturas son válidas, y esa ambigüedad es parte de su fuerza. La serie nunca impone una interpretación única, invita al espectador a reflexionar y a sacar sus propias conclusiones. Vista hoy, el hombre nuclear resulta sorprendentemente actual. En una era de avances tecnológicos acelerados, prótesis inteligentes, inteligencia artificial y debate sobre la mejora humana, sus preguntas siguen vigentes. ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre del progreso? ¿Cómo preservamos nuestra humanidad cuando la tecnología redefine nuestros límites? La serie no responde estas preguntas, pero las plantea con una claridad que aún resuena. El cierre de la serie no se siente como un final, sino como una pausa. Steve Austin sigue ahí, avanzando, adaptándose, viviendo con las consecuencias de lo que le ocurrió. Y esa continuidad abierta es, en cierto modo, un reflejo de la vida misma. No todas las historias tienen un punto final claro. Algunas simplemente continúan cambiando de forma, acumulando experiencias, aprendiendo a existir con las cicatrices. Al final, el hombre nuclear no es una historia sobre correr más rápido o levantar más peso. Es una historia sobre resiliencia,
sobre aceptar que sobrevivir no siempre significa volver a ser quien eras, sobre encontrar sentido en una identidad transformada. Steve Austin no eligió convertirse en algo distinto, pero eligió seguir siendo humano dentro de esa diferencia. Y esa elección, silenciosa pero constante, es lo que convierte a la serie en algo mucho más profundo que un simple clásico televisivo. Décadas después, su legado sigue vivo porque habla de algo universal: el deseo de seguir adelante, incluso cuando el mundo cambia de manera irreversible. En ese sentido, El hombre nuclear no pertenece solo a los años 70, pertenece a cualquiera que haya tenido que reconstruirse, adaptarse y encontrar un nuevo significado en medio de la transformación. Y por eso, su historia sigue siendo recordada, revisitada y apreciada como una de las grandes joyas de la ciencia ficción televisiva.